Muy buenas tardes. A continuación, damos inicio a la mesa titulada La experiencia de México, lecciones y perspectivas del diseño y ejercicio de mecanismos de democracia directa. Para moderarlo, contamos con la presencia de Leo Tremblay, jefe de misión adjunto y consejero de la Embajada de Suiza en México, a quien damos la palabra. Sí, buenas tardes a todas y todos. Es un gran placer darle la cordial bienvenida en este segundo panel. Como hemos visto en la primera mesa, fue más la experiencia de Suiza. Ahora vamos a concentrar nuestra plática sobre la experiencia de México, porque como dice el título de este evento, es un diálogo México-Suiza, que podemos ver las experiencias en ambas direcciones. Así, el objetivo de esta mesa es identificar y reflexionar sobre las experiencias de mecanismo de democracia directa en México, así como las perspectivas de nuevos instrumentos de democracia directa que podrían permitir de estrechar el vínculo entre el pueblo, los ciudadanos y los representantes. Para hablar de este tema, tenemos el gusto de tener aquí en la mesa panelistas muy destacados, como se dice en francés, la crème de la crème. No sé si existe una expresión parecida, pero aparentemente se entiende bien. Gracias. Tenemos Eduardo Bohórquez, que es el director de Transparencia México. Sí. Vamos a tener Yuri, que está por arribar. Tenemos Guadalupe Salmorán, investigadora asociada en el instituto que nos hospita hoy, Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos también muy contentos de tener una mujer en esta mesa, porque hemos visto que en Suiza tuvo un poco de tiempo para integrar las mujeres en la democracia. Tenemos también el señor Pedro Salazar, que es el director del instituto que nos hospede hoy. Tenemos también el señor Javier Guerrero García, que representa la Secretaría de Gobernación. Vamos a ir adelante así, que voy a hacer preguntas a nuestros destacados invitados, que todos tienen 7 minutos para contestar. Yo tengo el reloj suizo, cuidado, porque la idea es que podemos tener preguntas de ustedes, porque los peritos saben mucho, pero no saben qué preguntas van a poner. Por eso es una parte muy importante de la democracia directa de este evento. Y después es un gran placer de la embajada de invitar a todos para disfrutar un cóctel. Por eso cuando acabamos no necesita ir, pero quedarse con nosotros aquí en el patio. Con el último invitado estamos completos. Mi gusto dar la bienvenida a Yuri Beltrán, que es miembro del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y como lo platico siempre a mis hijas, la Ciudad de México es más o menos 3 veces toda la población de Suiza. Por eso necesitamos siempre mantener este tamaño en la cabeza. Ok, para iniciar, quería hacer una pregunta a Guadalupe. Hasta ahora, ¿cuál es
en su opinión, el balance que podemos hacer de las experiencias de democracia directa aquí en México? Muchísimas gracias. Atenderé su pregunta y trataré de ser lo más rigurosa que puedo en el ejercicio del horario. Puse mi propio cronómetro. Sin embargo, quisiera aprovechar para agradecerles a todos y a todas ustedes por estar aquí. Obviamente, extiendo este agradecimiento a las instituciones coorganizadoras, el INE, la Embajada Suiza y el CIDE, que hicieron posible este magnífico evento. De verdad ha sido un honor y un placer trabajar con todos ustedes. Saludo también a todos nuestros invitados especiales y por supuesto también extiendo mi agradecimiento a todos aquellos que tras bambalinas han hecho posible este evento. Bueno, la pregunta está directamente enfocada a la experiencia mexicana, como bien dice esta mesa, y la pregunta de nuestro moderador me obliga a hablar sobre uno de los 3 temas que había preparado sobre esta mesa. Bueno, a ver, durante mis estudios sobre el populismo, y digamos, esa es mi literatura de referencia, ¿no? El populismo como uno de los fenómenos más estudiados en América Latina y también en Europa en hoy en día, pues tuve la oportunidad de acercarme a alguna parte de la literatura que habla sobre la crisis de la democracia, ¿no? Las voces más moderadas, pero también más optimistas, dicen que no hay una crisis como tal del modelo o del ideal democrático, sino de su versión representativa, ¿no? O más en específico, de las instituciones de representación típicas de ese modelo, empezando por los partidos y los parlamentos. La desafección generalizada entre la ciudadanía hacia tales actores, los partidos y los políticos, que advierten, digamos, casi todas las encuestas a nivel mundial, pues confirmarían dicha hipótesis. A pesar de que los últimos datos arrojados por el Latinobarómetro del 2018 registren un descenso incluso en la satisfacción de la población con la democracia. Sin embargo, el malestar de los ciudadanos, nos dicen, está dirigido sobre todo hacia los partidos y los parlamentos, pero no, al menos hasta ahora, hacia el modelo de democracia en sí misma. La salida, entonces, no está en buscar modelos alternativos al régimen democrático, sino medidas o mecanismos que recompongan el vínculo tal vez perdido o tal vez nunca logrado, ¿no?, entre representantes y representados, ¿no? Una de las respuestas más comunes en la literatura, pues, es precisamente buscar nuevas y más formas de participación política, como las que comúnmente son englobadas con el nombre de mecanismos de democracia directa o de semidirecta, como nos proponían en la primera mesa. A ver, quiero hacer una provocación y abordar uno de los puntos más interesantes sobre este debate. La primera es la provocación, ¿no?, que esta cosa de la búsqueda de nuevos y más instrumentos alternativos de formas de participación ciudadana contrasta un poco con la imagen de la ciudadanía apática, desinformada y cada vez menos interesada en los asuntos públicos, que documentan igualmente algunos estudios y que es identificado incluso como uno de los grandes déficits democráticos. La otra tiene que ver con tal vez un desliz conceptual que hacemos a la hora de reflexionar el tema, ya sea para el tema de México como otras experiencias en el mundo. Esta, digamos, relación casi intuitiva o casi que damos por descontada entre formas de participación política y su carácter democrático. Estamos seguros que vamos a resolver el problema de falta o mala representación política con la búsqueda de nuevos instrumentos de participación política? O sea, ¿estamos seguros de que un aumento cuantitativo en la participación vaya a traducirse en un incremento análogo en la calidad de la representación?
Creo que como estudiosos tenemos una tarea muy importante que hacer y es sobre, a veces no queda tan claro qué es lo que nuestras clases o nuestras instituciones políticas ya no representan, ¿no? Cuando los ciudadanos están diciendo, las clases políticas ya no nos representan, están diciendo, ya no representan las distintas ideologías o posiciones políticas, ya no representan nuestros intereses y necesidades. Creo que ahí hay digamos, un nicho de oportunidad sobre la reflexión. Pero bueno, yo les prometí que me iba a concentrar sobre la relación, casi quedamos por descontada, entre mayor participación política, ¿no?, y el mejoramiento de la democracia. Bueno, si decimos que mayor participación política no aumentará la calidad de la representación, sino del sistema democrático mismo, debemos hacernos esta pregunta. ¿Mayor participación política implica necesariamente más o mejor democracia? Si bien en un régimen democrático es indispensable la intervención de los ciudadanos en el proceso de formación de toma de decisiones, no toda manifestación de la voluntad de los ciudadanos sobre los asuntos de la vida pública es en sí misma democrática. Los plebiscitos, por ejemplo, son instrumentos participativos que han servido como fuente de legitimación a varios regímenes autocráticos, o digámoslo más simplemente, a regímenes políticos no democráticos. Y ahí voy al contexto mexicano. Últimamente, ¿no?, sobre todo en el lenguaje mediático mexicano, es común encontrar un uso indiferenciado, a veces bajo la etiqueta de consultas populares, de instrumentos como el referéndum y el plebiscito, como si se tratara de cosas intercambiables. Digo desde ahora que estoy pensando a nivel nacional y no de los mecanismos de participación política que pueden implementarse o activarse a nivel de los estados o los municipios, que según yo son más rescatables. ¿Por qué digo que es problemático este tratamiento indistinto entre plebiscito y referéndum? Bueno, pues porque en sentido técnico, ¿no?, y propio, un referéndum es un mecanismo promovido desde abajo por un porcentaje o de ciudadanos o de los miembros de los órganos legislativos, los representantes populares, para que la ciudadanía apruebe o rechace regularmente cambios normativos, ya sea legales o constitucionales. En cambio, un plebiscito, en sentido técnico, es un procedimiento promovido por los titulares del Poder Ejecutivo con el fin de que la ciudadanía se pronuncie a favor o en contra de una decisión del mismo gobierno. Decidir entre un sí o un no respecto a una propuesta del vértice del Ejecutivo parece ser una versión muy pobre de una práctica democrática. Y tengo aquí, digamos, cuatro motivos diferentes, pero no sé cuántos minutos me quedan. 4 motivos, 4 minutos. Perfecto. Trataré de ser lo más esquemática posible. Bueno, el primer déficit democrático, ¿no?, que en una democracia las decisiones colectivas pues deben ser el resultado de un juego político iniciado y controlado desde abajo por los ciudadanos o sus representantes, esto es, por los destinatarios de las mismas decisiones. Un plebiscito, por el contrario, es un mecanismo impulsado desde lo alto por parte de un órgano en México unipersonal, haciéndolo por eso mismo compatible con una decisión autócrata. Segundo, podría decirse que el plebiscito cumple los cánones de la democracia directa, porque si bien es un instrumento iniciado por el presidente, quien toma la decisión, quien tiene la última palabra, pues, es el pueblo, ¿no? El presidente propone, pero los ciudadanos disponen. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos, ¿acaso no el poder verdaderamente decisivo corresponde no a quien contesta la pregunta, sino a quien la plantea? Tercero, la simple suma algebraica de voluntades privadas no se vuelve automáticamente en una opinión pública. Una decisión propiamente democrática necesita estar precedida de un amplio, como insistían mucho en la mesa anterior, en un proceso de discusión y deliberación que garantice iguales oportunidades para valorar todos los puntos de vista, pero también iguales posibilidades de persuasión recíproca entre los participantes, incluso para plantear la pregunta misma.
Cuarto, y termino, no se olvide que la participación directa que tenían los ciudadanos en la democracia de los antiguos consistía precisamente en el igual derecho de hablar en voz alta ante las asambleas para persuadir a los demás, luego votar y a partir de dicha discusión, pues determinar el contenido de las decisiones colectivas. Pero esta experiencia antigua indica que siempre es necesario un órgano que discuta, delibere y decida, que en los estados modernos corresponde a los parlamentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Ahora voy a dar la palabra al señor Borges con una pregunta como jefe de Transparencia México. ¿De qué manera puede influir el clientelismo y el dinero en la democracia directa? ¿Y cómo podemos evitar esta influencia? Hemos visto también en la presentación del señor Kaufmann que también en Suiza la pregunta de la corrupción o de las medidas que tienen algunos puede tener un impacto sobre la democracia directa. Muchas gracias, Leo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me voy a hacer tantito para atrás en el tema para dejar para el final la parte del clientelismo. Voy a hablar de Suecia y no de Suiza, y no es una descortesía diplomática. Solo quiero ilustrar que a veces, en la capacidad increíble que tenemos de autoflagelarnos en México, pensamos que no hemos hecho absolutamente nada en ningún tema y que todos los temas vienen de afuera y que tenemos que aprender no solo de las mejores prácticas internacionales, sino hacer algo que el maestro Antonio Caso consideraba un enorme sacrilegio, que era hacer imitaciones extralógicas, ¿no? Es decir, copiar de más. Creo que el doctor Salazar no me va a dejar mentir, algo hicimos con la Constitución de andar copiando de más, hasta algunas palabras no las tradujimos como petición, ¿no? Que es un anglicismo total, en fin. Hace algunos meses nos visitó el ministro de Administración Pública de Suecia y nos pidió una reunión para reunirnos con él y nos dijo, oiga, le quiero pedir un favor, Eduardo, quiero que nos explique todo sobre datos abiertos, porque Suecia está en pañales en ese tema. Entonces, imagínense lo contraintuitivo que fue para mí escuchar al ministro de Administración Pública de Suecia diciéndonos, nosotros no sabemos nada sobre datos abiertos y México sabe un montonal sobre el tema. Dije, oiga, pero ustedes inventaron hace 120 años las leyes de transparencia en el mundo, ¿no? Ustedes deberían de ser los punteros en el tema. Dice, sí, pero a veces cuando uno inventa una institución, se vuelve tan parte de la cultura e identidad de un país que se queda atrofiado en esa discusión. Me dice, mire, se lo pongo así, sí, fuimos pioneros hace 120 años, pero como nuestra ley dice que lo que está obligado a entregar un servidor público es un documento y no una base de datos, y mucho menos una base de datos en datos abiertos, en un formato que pueda leer un robot, pues traemos una inercia de 120 años, ¿no? Si usted se para y le pide un documento a un servidor público en Suecia, se lo entrega. Pero ahora, ¿cómo le entrega un padrón de beneficiarios, no? ¿Cuántas hojas impresas son esas? Y frente a los retos del mundo es suficiente entregar documentos o copias fotostáticas o el PDF cuando la discusión democrática, por cierto, pasa por los algoritmos, por la presencia de Cambridge Analytica, por las distorsiones que se generan en la opinión pública a partir del uso masivo de datos. Estamos en pañales. Bueno, no uso pañales porque es un hombre muy progresista. Dijo, hubiera habido un tema de género, estamos empezando la discusión y venimos a brevar de donde se sabe. Ustedes tal vez no lo sepan, pero México es una potencia global en el tema de datos abiertos. ¿Por qué? Justo porque llegamos tarde a la fiesta. Entonces, como llegamos tarde, nos pasó también en el tema de telefonía celular y otros asuntos, pues no teníamos que desmontar toda la red telefónica de cobre para meter las celdas, ¿no? Las células, pusimos las celdas porque no teníamos cobertura en todo el territorio en cobre. Lo mismo nos pasó en el tema de datos abiertos. Déjame ir al tema de participación cívica. Si alguien nos hizo un profundo, yo no soy académico y aquí hay mentes mucho más potentes en lo académico, yo lo que hago es investigación aplicada y sobre todo hago cosas que después estudian los académicos. Esa es mi chamba, ¿no? Pues gracias a ustedes, porque si no nos estudian esto no genera conocimiento. Pero tengo un pasado medio propenso al rigor y a la academia
y les quiero contar la segunda historia sobre participación ciudadana. A mí me tocó ayudar a diseñar la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas. Y también como estudiante me tocó leer un libro que, por cierto, espero que ya nadie cite, que se llama La Cultura Cívica, de Gabriel Almond y Sidney Verba, ¿no? Que hay 2 ediciones, la de los 30 años conmemorativa y la original. No saben el daño que nos hizo ese libro como mexicanas y mexicanos. Hay muchos amigos queridos, respetados intelectualmente, que lo siguen citando, ¿no? Y siguen diciendo que la cultura política de los mexicanos es parroquial y que por lo tanto las instituciones democráticas no son para nosotros. Si le hubiéramos hecho caso a pie, juntillas, Almond y Verba, no tendríamos Instituto Nacional Electoral convocando este seminario y probablemente ni siquiera jurídica sería la institución potente que es, porque seguiríamos repitiendo que no habría nada que estudiar ahí, ¿no? Ya habían dicho Almond y Verba en 1968 que la cultura política de los mexicanos y los mexicanos es parroquial y que como somos parroquiales no podemos entrarle a otros modelos institucionales. Fast forward, el presidente Fox en ese momento instruye al secretario de Gobernación a trabajar el tema de cultura política. Nos sentamos a la mesa para hacer la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas y ¿qué creen que es lo primero que citan 10 de los 12 miembros del comité técnico? Gabriel Almond y Sidney Verba. Ya los más avesados habían leído a Ronald Inglehart, ¿no? Y entonces hablaban de valores, ¿no? Y de la Encuesta Mundial de Valores. Y ya sí los de superpunta, ¿no? Se atrevían a poner en duda el Latinobarómetro. Les estoy hablando de hace 18 años, ¿eh? Híjole, entonces, terror. O sea, sale la Encuesta Nacional de Cultura Política con ese marco conceptual y ¿qué creen que confirma? Que 80% de los mexicanos y las mexicanas no están interesados en participar de los asuntos públicos. ¿Por qué? Pues porque es una pregunta estándar que hacía Inglehart en todo el mundo y la repetimos en México y pues nos salió ese dato. En el mundo en el que estamos, que es bastante contradictorio, no voy a entrar a la posverdad, nada más contradictorio, hay muchas cosas contradictorias que están pasando y la verdad es que es fascinante como observador de nuestro tiempo que las cosas sean contradictorias. Uno puede tener 80% de las personas declarando que no está interesado en participar de los asuntos de su comunidad y también meterse a Facebook y ver que están súper interesados en los asuntos de su comunidad. Lo que pasa es que nosotras, no tenemos los anteojos correctos para decodificar qué están diciendo en Facebook y en Twitter, por poner solamente un ejemplo, no estoy idealizando esas 2 plataformas, y entender que sí están participando cívicamente en muchos de los temas desde el lenguaje que les corresponde. No van a hablar acorde a nuestros marcos conceptuales. Por eso el área más interesante, si ustedes se pudieran meter, lo que pasa es que son muy celosos los compañeros de Facebook, Google y Microsoft, porque es un secreto comercial, el área más interesante que tienen estas empresas es un área que se llama de sistematización de las emociones y los sentimientos. La razón por la cual hablamos en emoticonos es porque ellos decidieron simplificar el lenguaje y hacerlo universal, para poder entender qué es lo que estamos diciendo, sintiendo y pensando. No, es totalmente Cambridge Analytica, ¿eh? Lo que les quiero transmitir aquí es que la gente claramente está participando cívicamente y los que no entendemos somos nosotros porque seguimos citando a Gabriel Almond y Sidney Verba. Hay más personas en Facebook un domingo que en las iglesias. Algo nos tiene que decir, ¿no? No solamente los cambios en la religiosidad. Ahora déjenme rápidamente aterrizar en ejemplos concretos que han estado frente a nosotros y que no interpretamos como democracia directa. Aquí voy a ser muy puntual. Democracia directa debe haber un montonal de clasificaciones, conceptos, etcétera. Piensen que soy un practitioner, un vulgar practitioner. Entonces a mí a veces no me ajusto a los parámetros, pero me ajusto a lo que en esencia describen estos parámetros. En el mundo, cuando los ciudadanos están muy enchilados por la corrupción, pero muy enchilados, perdón que use un mexicanismo, es como el reloj suizo, pero enchilado es mexicano. Cuando estamos muy enchilados, en el mundo, ¿qué hacemos? Salimos a las calles a pedir que renuncien los gobiernos, ¿no? Ya lo vimos en Ucrania, en Rumania, en Hungría, en Honduras, en Guatemala, en Brasil, en Argentina, en Perú, ¿no? Ustedes pueden revisar. En el mundo lo que se hace es salir y decir que se vayan todos, ¿no? Estoy simplificando, por supuesto, entiendo que aquí hay expertos en muchos de estos países. Y en México, ¿qué hicimos para hablar de democracia directa? Hicimos una iniciativa ciudadana y nos fuimos al Congreso, ¿no?
En lugar de irnos a la plaza pública a gritar, nos fuimos al Senado de la República con 634,000 firmas a proponer el cambio legislativo en materia de anticorrupción más grande de la historia del país. No saben la envidia. Me habló José Ugaz, digamos, después de que terminó. José Ugaz era el presidente de Transparencia Internacional y un fiscal con mucho prestigio en Perú. Nada más se echó 1,300 procesos judiciales en contra del clan Montesinos Fujimori y encarceló a media clase política. Me decía, qué raros son los mexicanos, ¿no? A ustedes les encanta la democracia directa, porque en lugar de ir a gritar, se fueron a buscar legislar. Pero no solo eso. Activamos el mecanismo constitucional de la iniciativa ciudadana, pero además dijimos, no, a nosotros nos gusta la democracia directa hardcore. O sea, eso de hacer una iniciativa ciudadana, la presento en un mensaje ante la comisión correspondiente y ahí se las dejo para que ustedes la discutan. No, pues eso es como totalmente siglo XX, ¿no? Propusimos hacerlo por co-creación y parlamento abierto. Ya no. Te lo dejo ahí, mi querido representante, a ver si te gusta o no te gusta. Si no, nos sentamos y analizamos, Pedro, corrígeme, 440 artículos. 440 artículos de 7 leyes. 7 ¿no? leyes. Todos los días, en el canal del Congreso, la gente mirando lo que estaba pasando ahí, ninguna discusión que no fuera pública, donde el ciudadano, el académico, el especialista estaba sentado junto al legislador, haciendo democracia directa en la práctica, ¿no? Ya no teorizando. ¿Cuál es el problema? Que no es generalizado, ¿no? Que es un garbanzo de libra. Hay otro garbanzo de libra, también quienes impulsaron la reforma para la Ley General de Transparencia y la reforma constitucional en la materia. Ellos no fueron por la ruta de la iniciativa ciudadana, pero también se sentaron a co-crear bajo parlamento abierto el instrumento que hoy nos rige en esa materia. Hay otros antecedentes. Está el caso de Internet Necesario, ¿no? Que también consiguió que se atendieran algunas de las demandas utilizando mecanismos de democracia directa. Y mi favorito, para entrar en los clientelismos, la fórmula favorita anticlientelismo: sin voto no hay dinero, ¿no? La campaña que plantearon Wikipolítica y otros actores, incluido el Congreso Libre y Soberano del Estado de Jalisco, que presentó la iniciativa a nivel federal, una vez que los ciudadanos en Jalisco habían ya cambiado la normatividad del Estado de Jalisco y está en plena vigencia. Entonces, el primer llamado de atención es, por supuesto, como decíamos, Leo, antes de empezar, realmente intercambiar conocimiento y experiencia de los dos lados, porque si no lo que vamos a hacer es repetir inercias, ¿no? Y lugares comunes, y decir que en México no hay nadie que esté interesado en participar y que 80% de las mexicanas y los mexicanos no le entran. Le están entrando todos los días. Y lo están haciendo en muchas formas, algunas, como ya dijo Guadalupe, poco cercanas al artículo 43 constitucional, ¿no me equivoco? ¿No? O sea, está malinterpretando una disposición constitucional en la materia, que por cierto, bien, hay una discusión abierta sobre cómo perfeccionar el 43, pero está ocurriendo. Quien le ha fallado a la ciudadanía es la clase política. Quien no está lista para captar el entusiasmo ciudadano y la capacidad de co-creación es la clase política. Cierro con un último ejemplo. Un grupo de amigos y yo tenemos una cosa bien divertida que se llama Pegasus, ¿no? Es a todo dar, ¿no? Lo recibimos los que estábamos, es un pequeño malware, ¿no? Que llega a tu celular y le entrega toda tu vida al Estado mexicano, porque solo lo puede comprar el Estado mexicano, la PGR era quien lo tiene. ¿Por qué recibimos ese software o malware? ¿Cómo se llama técnicamente? Porque nos encanta la democracia directa, ¿no? Fue un regalo del Estado diciendo, ¿te gusta acercarte a los asuntos públicos? ¿Te gusta la democracia directa y no solo la democracia representativa, sino la participativa y directa? Pues bienvenido a las reglas de la casa, ¿no? Te vamos a dar el mismo trato que le damos a nuestros adversarios políticos, a los medios que no nos gustan, a los actores cívicos que están activos. ¿Qué hicimos en respuesta a esto? Nos retiramos de un mecanismo de participación directa que se ha discutido en México desde 2001. Lo que pasa es que somos de mala memoria. Muy triste. Ese vino alemán Alzheimer, ¿no? nos hace mucho daño.
En 2001 empezamos a trabajar gobierno abierto y participativo en México, que es un mecanismo de democracia directa. Bueno, ¿qué hicimos? Nos levantamos de la mesa del Open Government Partnership, ¿no? O sea, en el momento en que tu contraparte con la que estás construyendo en democracia directa te empieza a espiar, pues no puedes seguir sentado a la mesa, ¿no? Digamos, rompe la confianza. Pero ¿qué ilustra sobre todo el tema de gobierno abierto? Que no me voy a detener ahí, nada más quiero decirles que es un mecanismo de democracia directa muy interesante y poco entendido. No es como lo que sigue del feudalismo es el capitalismo y lo que sigue del capitalismo es el socialismo. O sea, no, después de la transparencia no viene el gobierno abierto. No, la diferencia del gobierno abierto es que es democracia directa, ¿sí? Es construcción de política pública con la ciudadanía en multitudes o en grupos pequeños. Eso es otro asunto. Lo que les quiero ilustrar es quién falla. Falla el Estado. O sea, el que es incapaz de reconocer la disposición, interés, tiempo, voluntad, ganas de entrarle a los temas de democracia directa, es una estructura arcaica, obsoleta, que no sabe cómo recibirlos. Hay decenas de estudios sobre cómo lo que fracasa son los mecanismos para que los ciudadanos participen y no el interés de los ciudadanos en participar directamente en democracia. Muchas gracias, muchas gracias. Hablando de participación, no tienen miedo de llenar esta fórmula, así podemos continuar la discusión con sus preguntas. Antes de dar la palabra al señor Guerrero García, que es jefe de la unidad de gobierno, con una pregunta sobre el impacto de la democracia directa sobre las instituciones, de la democracia representativa. Quiero dar un ejemplo de Suiza. Tenemos un gobierno de coalición desde 1959, 60 años, que llamamos con mucha humildad la fórmula mágica, y que integra a casi todo el espectro político, desde la izquierda hacia la derecha nacionalista. ¿Por qué tenemos esta coalición? ¿Porque amamos la derecha extrema o amamos los socialistas? Bueno, dejo la pregunta abierta. No. Es a causa, o la razón es el referéndum. Porque si el sistema político dejó al lado un partido organizado, este partido puede hacer referéndum sobre todas las leyes. Es por eso que el gobierno a la época ha decidido de tomar en el gobierno todos los representantes de todos los partidos. Para mí es un ejemplo muy importante cómo la democracia directa puede tener un impacto muy, muy grande en las instituciones. Y por eso la pregunta al señor Guerrero García, ¿cómo puede impactar en México? Sí. La palabra es suya. Muchas gracias, muy amable. En primer lugar, agradecer la invitación del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Instituto Nacional Electoral. Y decir que para mí el taller, el seminario es oportuno, muy oportuno. Creo que es parte de la discusión actual, de las tensiones que estamos viviendo como país, del recuento de esta relación, de la naturaleza de la relación entre la sociedad y el Estado mexicano. Yo tampoco, como decía Eduardo, soy académico, tengo la responsabilidad, les digo yo, de un área que se desarrolla entre el conflicto y la coyuntura, y el esfuerzo de conceptualizar este modelo de trabajo y de toma de decisiones, pues es permanente. Ahí ya apuntaba González Casanova de una contradicción y de una tensión. Yo voy a citar un clásico mexicano que no nos ha hecho mucho daño, pero sí que nos reta constantemente como país y como régimen democrático y representativo. Decía González Casanova que hay dos Méxicos, el México de la Constitución y el México real, el México de la realidad, y creo que seguimos teniendo
ese reto de tratar de juntar cada vez más el México de las leyes con el México de la realidad. Y el área en donde yo estoy, pues es de a tiro por viaje, todos los días, en la madrugada, el fin de semana, si es Hidalgo, si es Chiapas, si es Matamoros, con el conflicto de las maquiladoras que tenemos actualmente, etcétera. Y siempre estamos con la interrogante, con la pregunta de cómo resolver y cómo prever, cómo construir modelos de análisis que nos categorías que nos permitan prever. Tenemos un mes y un poco más de 15 días en el gobierno, y creo que las experiencias que hemos tenido como gobierno apuntan necesariamente a un gran reto de transformación que ha dibujado de manera muy clara desde la campaña el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Quizás el primer tema que yo plantearía es un poco el tema de las consultas, ¿no? Que han sido un tema de polémica, de mucho cuestionamiento, y yo diría que lo que refleja esta decisión, este discurso, es una voluntad política muy clara y radical de consultar a los ciudadanos las decisiones importantes del Estado. Guadalupe señalaba ya en su reflexión el tema del referéndum, el tema del plebiscito, y creo que hay un camino muy largo por recorrer en el diseño de la ley, de los instrumentos jurídicos que tenemos que ir consolidando, institucionalizando, por un lado, y por el otro lado también hay una práctica de la autoridad que tenemos que ir modificando de manera muy radical. Antes de llegar a la reunión, estuve en Palacio Nacional en una reunión en la oficina del coordinador de asesores con un grupo de ciudadanos de una región muy importante del país que están luchando en contra de una inversión multimillonaria en materia de infraestructura hidráulica y que tienen toda un recorrido de amparos, de lucha jurídica y de movilización cívica en contra de esta gran obra. Y uno de los planteamientos que nos hacían al principio es que no nos consultaron. ¿Me explico? Y si yo les comento el mapa de riesgos y de retos para la gobernabilidad que estamos trabajando con la Subsecretaría de Minas, con la Conagua, el diagnóstico que tenemos sobre la relación de los últimos 3 sexenios con las organizaciones sociales, campesinas, productivas, quizás la conclusión sea, pues es que hay un divorcio entre las decisiones del Estado y la dinámica social y de intereses de las comunidades. Si hablamos de los conflictos de las comunidades del Istmo con las compañías de energía eólica, nos encontramos también con problemas de esta naturaleza, ¿no? Es decir, no se les consultó. Hay un divorcio entre la comunidad y sus intereses, la historia de esas comunidades, sus perspectivas de desarrollo yo diría, a propósito de la pregunta, con los organismos representativos del Estado mexicano, llámense autoridades locales, gobernadores, Ejecutivo Federal, cámaras, ¿no?, locales, cámaras federales o congresos de la Unión, y quizás ese es el reto más importante. ¿Qué destaco? La voluntad política del presidente manifiesta por consultar, y eso implica una agenda programática, implica un debate, implica formas de procesamiento, de construcción institucional que permitan que podamos acortar esa brecha que señalaba González Casanova entre la democracia o el México legal, el México de las leyes y el México real. Y no es fácil, porque no solamente se trata de modelos o, como decía Eduardo, de extrapolar experiencias, sino se trata de sensibilidad,
de la capacidad de escuchar, de la voluntad para romper modelos, principios, paradigmas y construir ejercicios, prácticas institucionales diferentes. Reencontrarnos con el interés básico de los ciudadanos, de sus comunidades, y explorar y experimentar nuevas formas de comunicación y naturalezas en la relación entre la autoridad y los mexicanos. Creo que ese es parte de los retos que tenemos en materia de gobernabilidad y es parte de los retos que tenemos en materia del sistema político mexicano. Sí hay una crisis de partidos, sí hay una crisis de organismos de representación en el país. Creo que cuando el presidente de la República habla de la corrupción, es increíble cuando tú te sumerges en el diagnóstico de un hecho concreto, como el tema de la explosión del fin de semana en Hidalgo. Te encuentras pues una sociedad que está invadida de una serie de circunstancias asociadas a su condición de rezago, pero también a su circunstancia social y cultural. No, como bien decía Eduardo, no es un tema de que la sociedad mexicana no participe. En las comunidades y en la historia de este país hay experiencias de participación, de cohesión social, que tenemos que recuperar y proyectar en términos del interés, de la sustancia, de la razón del Estado mexicano. Y creo que esa tarea, ese reto, esa visión programática es la que tenemos que enfrentar, primero en diálogos de esta naturaleza, no solamente enfrentar, sino confrontar, y que tengamos la capacidad de incorporar en lo cotidiano, en la coyuntura, en la circunstancia diaria, en el funcionamiento de las instituciones de representación de este país. Llámense Parlamento abierto, llámense políticas públicas que tengan su origen en la decisión, en la opinión de los ciudadanos que se ven o que se verán afectados por esas políticas públicas. Al terminar la reunión, la primera reunión, que salíamos comentando con el coordinador de asesores del señor presidente, él decía, mira, la verdad es que pues es el modelo, ¿no? Y tenemos que replantear los paradigmas de esa relación. Y estamos en medio, porque ya hay una inversión de más de 5,000, casi 6,000 millones de pesos, de una obra importante, porque hay intereses involucrados, porque hay necesidades, pero si ustedes analizan y discuten ese entrampamiento que tenemos con respecto a el problema que se va a resolver de abasto de agua potable en comunidades metropolitanas, contra el interés de 3 pequeñas comunidades, también te vas a enfrentar al hecho de que no ha habido un debate y una discusión, ningún diseño institucional que oriente de manera categórica y discuta sobre la calidad de la gestión de este recurso en las grandes ciudades, ¿no? Y ahí nos vamos a otra esfera de la discusión que tiene que ver con el tema del campo y que tiene que ver con el tema de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahora quería dar la palabra a Yuri, que es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sí, tiene la palabra. Gracias, consejero. Bueno, pues empezaría por agradecer a la Embajada de Suiza y al Instituto de Investigaciones Jurídicas su anfitrionía, por supuesto también celebrar la convocatoria del INE y del CIDE para este tema que es importante para México. Se ha dicho ya, México llega tarde a los ejercicios de democracia directa y eso trae beneficios, encuentra Eduardo, trae también algunas desventajas.
Yo voy a sostener a lo largo de mi presentación, yo soy consejero de un instituto local y supongo que la razón por la que estoy acá tiene que ver con que muchas de las cosas que han pasado en democracia directa parten precisamente del nivel subnacional. Han sido los institutos electorales locales la principal fuente de experiencias en México a nivel en cuanto a mecanismos de democracia directa. Entonces yo quiero compartir con ustedes algunas de estas experiencias que ha habido en el nivel local. México no es único en esta materia. Los casos de Porto Alegre, de Montevideo, el de Barcelona, son prototípicos de ejercicios de democracia directa. Quizás ese nivel, el nivel local, es un terreno más fértil para que se desarrollen estos instrumentos. Y les voy a hablar también, si les voy a platicar de los casos locales, estaba pensando pues, cómo los medimos, cómo los evaluamos. Entonces estuvimos buscando algunos estándares internacionales aplicables a los mecanismos de democracia directa, como para tener así algún rasero contra qué contrastar estos ejercicios. Por fortuna en México, el debate sobre si debe de haber democracia directa o no parece estar superado. A lo mucho creo que estamos discutiendo si es un complemento de la democracia representativa y si lo es, en qué medida fortalece a la democracia representativa, o si es un punto de partida óptimo, un mejor punto de partida para la implementación de política pública. Y es que, de verdad, cuando hablamos de mecanismos de democracia directa, estamos hablando de un sinnúmero de instrumentos que pueden ser convocados con distintas finalidades. Agregar preferencias de los ciudadanos, la principal, pero también legitimar decisiones tomadas de antemano o generar un discurso adverso a una posición opositora. En el caso de aquellas que han sido propuestas por ciudadanos, quizá la salida es como válvula de seguridad ante gobiernos que resulten insensibles. Les decía que yo quisiera platicarles de estándares internacionales en la materia. La mayor fuente productora de estándares en materia de referéndums ha sido la Comisión de Venecia. Los europeos, como ustedes saben, llevan décadas de ventaja sobre nosotros en este tipo de instrumentos y generaron este código de buenas prácticas en materia de referendos y de otros instrumentos. Y ese código de buenas prácticas, que cumplió ya más de 10 años, acaba de ser sujeto a revisión por este Consejo Asesor del Consejo de Europa. Y les quiero decir algunas de las cosas. Es un documento de finales del año pasado donde revisan, después de más de 10 años de estar recibiendo consultas sobre opiniones de distintos referendos en países europeos, hay distintas cosas que les preocupan respecto a los instrumentos de democracia directa y creo que vale la pena tenerlos en mente. En distintos países se han detectado problemas relacionados con la confianza en los resultados, con la legitimidad de los resultados. Dicen ellos, debe de estar integrado armónicamente con la democracia representativa, pero sobre todo debe de estar regulado de tal suerte que estos instrumentos no sean utilizados, como encontraron ellos en algunos casos europeos, para ir en contra de decisiones que ya tomó el Parlamento o de decisiones judiciales y que se convierta en la manera de darle la vuelta a esas decisiones. Deben también ser organizados por organismos autónomos, pero más importante que los autónomos, estos organismos deben de tener poderes para imponer sanciones a quienes incumplan las reglas de las consultas o del instrumento en turno, ¿no? Esto es porque suelen ser débiles los mecanismos que encontraron ellos, suelen ser débiles las sanciones. Y tercera, dicen, está funcionando bien en general los mecanismos de democracia directa, salvo en un aspecto fundamental.
en generar deliberación pública, en generar debate. Quizás por eso que decía Eduardo, quizás el debate estaba ocurriendo en Facebook y ellos no lo estaban viendo, pero ciertamente el efecto secundario, quizá el principal de eso, debe ser promover deliberación. Entonces dicen, tenemos que generar espacios, este podría ser uno de esos, para discutir buenas prácticas y cómo le hacen estos instrumentos para generar debate público. Voy a mencionar rápidamente 10 estándares internacionales que encontré, o los principales que encontré a partir de 4 fuentes. Por supuesto, el maestro Kaufman, el maestro Altman. IDEA Internacional tiene una vasta literatura en mecanismos de democracia directa y, por supuesto, la propia Comisión de Venecia. Para que tengamos un rasero contra qué revisar lo que está en la realidad. Los mecanismos deben de estar previstos en la Constitución o en la ley. Cuando no están previstos en la Constitución o en la ley y se generan normas para el caso concreto, eso puede generar desconfianza por parte de la ciudadanía. Eso me lleva al segundo, los umbrales. Si los umbrales se fijan, por ejemplo, los umbrales para hacer que una consulta sea vinculante, si eso se fijan caso por caso en lugar de fijarse de antemano en alguna norma, eso genera desconfianza. Parece una consulta hecha a modo. La claridad del tema y la claridad de la pregunta. Hay un ejemplo clásico de Suecia donde se consulta sobre la producción de energía nuclear, tema de suyo complejo, y lo hacen en combos de instrumentos para la producción de energía nuclear. Entonces, pues ni el más ilustrado de los ciudadanos hubiera logrado entender la complejidad. Entonces, si uno hace una pregunta y no genera el debate adecuado, puede generar confusión. Otra serie de mecanismos, otra serie de estándares tienen que ver con la neutralidad de estos instrumentos. Fraseado por la Comisión de Venecia, a diferencia de las elecciones, lo que pasa acá es que la intervención del gobierno es deseable, claro que es necesaria, son un player, son un jugador del debate y lo queremos escuchar, pero lo queremos escuchar con neutralidad, que esté parejo el piso. Y entonces parte del trabajo del organismo es poner pareja la cancha para que esa voz tan fuerte que inevitablemente tiene el gobierno pueda ser equilibrada con voces disidentes. Hablan en ese sentido de campañas alternativas, generar un comité de campaña del sí y un comité del no, al estilo de Chile, ¿no? Dinero y campañas, generar fuentes alternativas de financiamiento a la voz disidente, igualdad de oportunidades en medios de comunicación, en noticieros. Y lo que parece que es el estándar más importante es que no haya dinero público involucrado en esa discusión, que no haya dinero público ladeando la cancha. Una autoridad organizadora imparcial. Preguntas, pues por supuesto que no estén sesgadas y todo lo que ya sabemos. Y una que suele olvidarse, que haya observación electoral. Todas las buenas cosas que han pasado, o muchas de ellas, de las buenas cosas que han pasado como mejoras en el plano electoral, se deben a la presencia de observadores nacionales y de observadores internacionales que están ahí dando testimonio de lo que pasa en las casillas, que están ahí dando cuenta y que están haciendo recomendaciones. Pues traigamos eso a el caso de los instrumentos de democracia directa. ¿Cómo nos va en México a ese respecto? Bueno, es sabido los 3 intentos de consultas populares que hubo formalmente, no pasaron el tamiz de la pregunta, pero a nivel local sí hay buen aprendizaje. Pongo algunos datos para ilustrar el debate. 7 entidades de 32
no tienen alguna ley de participación ciudadana. Es decir, la gran mayoría las tiene. La mayoría, por ejemplo, incluye los plebiscitos, pero solo 8 contienen alguna fórmula que los hace vinculantes. Las fórmulas más utilizadas de estos instrumentos son el plebiscito, el referendo, la consulta, revocación de mandato y 10 casos de presupuesto participativo. Y aquí tomo al maestro Kaufman. Si algo hemos aprendido del caso suizo, no es su gran producción de consultas, sino el hecho de saber consultar a determinadas comunidades lo que a ellas les interesa. Aprender del caso concreto, de la especificidad de una comunidad particular a la que se está consultando. Entro al presupuesto participativo, uno de los mayormente utilizados en México. Generan discusión ciudadana sobre la asignación de recursos, un espacio, generan, restringen, constriñen un espacio jurídico, político adecuado para ese debate, una arena propia para el debate, y eso en sí mismo es una buena cosa. Y fomentan la deliberación. Y hay casos padrísimos en el mundo. Cuando Denver empezó a tener problemas presupuestales, la siguiente decisión era ¿qué le quitamos al programa de gobierno? Fíjense aquí el presupuesto participativo al revés. ¿Qué le quitamos al programa que habíamos propuesto? Y entonces salen a la internet a consultarle a la ciudadanía. ¿Qué le quito? Yo les había prometido A, B, C y D. ¿Cuál quito? Ya no hay dinero. Bueno, pues es una consulta que genera debate en internet, pero genera debate al fin y al cabo. Huinan, espero lo esté pronunciando bien, una ciudad cerca de Shanghái, del aeropuerto de Shanghái, y ellos se encuentran que pueden volverse un foco económico muy importante si aprovechan la cercanía con el aeropuerto. Y entonces empezaron a consultarle a la población, ¿qué quieres del presupuesto participativo? Pues se volvió una fuente de buenas ideas. Y ahora ya van en 15% del presupuesto, es presupuesto participativo, vincularse al mercado que produce el aeropuerto. Vámonos a México. Jalisco. Jalisco es uno de los estados que más tradición tienen en presupuesto participativo, y una de sus modalidades, no todas, una de sus modalidades es el de Tlaquepaque y Zapopan, donde se decide un porcentaje del predial. Generan 3 meses de deliberación en cuanto a, para el próximo año, 13 proyectos. Entonces, genera buen debate, genera discusión en cuanto a casos concretos. Quizá el punto que ha sido mayormente criticado es si solamente se vota en la boleta predial, eso deja solamente a los dueños de propiedades votar. La Ciudad de México. ¡Au! Te quedaste con lo más importante. Termino con el caso de la Ciudad de México. Distribuimos cada año 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. La participación es del 3% aproximadamente. Entre las gráficas, que ya no me va a dar tiempo de presentarles, pero les quiero presumir, es a mayor presupuesto, porque se distribuye desigualmente por colonia, no hay mayor participación. A mayor número de opciones, tampoco hay mayor participación. Lo que sí genera participación es colonias muy politizadas, colonias que tienen mucha tendencia a haber participado en ejercicios distintos. Y me quedo con las consultas para a ver si hay oportunidad en las preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, Yuri. Es la verdad que el tiempo pasa rápidamente en buena compañía. Sí, es una teoría descubierta en Suiza por Einstein que tiene mucho éxito en México, la relatividad del tiempo. Sí, por eso, con el tiempo que nos queda, voy a dar la palabra al señor Pedro Salazar y después vamos directamente a la sesión de los
preguntas y respuestas. Por favor. Muchas gracias, espero ser muy breve. La ventaja de ser el último en hablar es que ya se dijo prácticamente todo lo que uno quería escuchar, pero quiero hacer algunos apuntes sobre algunas de las cuestiones que creo que vale la pena mirar. Por un lado, me parece muy interesante el caso al que hace alusión Eduardo Bojorquez del Sistema Nacional Anticorrupción, pero además voy a adicionar una pieza a la reconstrucción que él hace. En efecto, se trató de un ejercicio que tuvo su origen en una serie de organizaciones muy amplias de la sociedad civil y la academia, y quiero subrayarlo de muy amplias, porque ahí los cruces ideológicos y la diversidad de opiniones sobre una gran cantidad de temas son muy amplios y nos pusimos poner de acuerdo en un tema que a todos nos convocaba, que era el combate a la corrupción. Segundo dato interesante, advertir que a las y a los legisladores no les gustó la idea de que se hiciera esta iniciativa ciudadana. Es decir, hubo una muy fuerte resistencia desde un inicio, cuando empezó a generarse la movilización, que implicó además un trabajo técnico jurídico muy importante en una mesa paralela, pero cuando se realizó el ejercicio de captura de firmas, lo que necesitábamos obtener para poder presentar la iniciativa eran 110,000 firmas más o menos. Se lograron el doble de lo que platicamos en la mañana, embajador, la mitad, 110,000 eran las necesarias, se lograron 630,000 y se pudieron haber seguido logrando conseguir más, pero el propio Instituto Nacional Electoral pidió que ya no era necesario, que ya se había cumplido el requisito constitucional y que además tenía algún costo económico realizar la validación de dichas firmas. Las firmas se llevaron al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores, y ahí hubieron momentos muy interesantes, pero también momentos de enorme tensión, un poco en una idea que recuerdo un ex senador un día nos dijo de nosotros cuando ya andábamos en otro tema, dijo: si quieren legislar, que se ganen su curul, que se ganen su silla, ¿no? Porque estos ciudadanos que vienen ellos a hacer el trabajo de estar redactando iniciativas de leyes, bueno, por fortuna la figura estaba en la Constitución desde 2014, si no me equivoco, fue la primera vez que se utilizó, y lo que la Constitución obliga no es a que aprueben lo que nosotros elaboramos, pero sí a que se pronunciaran y lo tuvieran que dictaminar. Pero déjenme meter esta pieza adicional para reconstruir la historia y para refrescar la memoria. Todo indicaba que desde el gobierno nacional anterior y desde un sector importante de legisladores, el asunto iba a ser, digamos, guardado en un cajón. Todo nos indicaba que al final, a pesar de toda la presión ciudadana y a pesar de la organización, el asunto no iba a avanzar en sede legislativa. Pero hubo un evento, y aquí es creo, una grata coincidencia de cómo pueden ser complementarios los ejercicios de participación con la democracia representativa. El evento se llamó Elección de 2016, elección en varias entidades federativas en las que el resultado electoral fue demoledor, incluso anticipaba lo que vendría después en 2018. Fue demoledor para el partido gobernante a nivel nacional y en varias de las entidades federativas que había gobernado ininterrumpidamente durante 70 años. Ese mensaje de las urnas fue lo que movió a que al final se aprobara la reforma constitucional y se creara el Sistema Nacional Anticorrupción. El día que se presentó, además, no de muy buena gana, pero nos tuvieron que invitar a las organizaciones y a los representantes de los colectivos al día de la promulgación de esa ley, que fue el resultado de un genuino, ejercicio de participación cívica. Pero ¿qué ha pasado después? Ahí está la parte interesante. Cuando la pelota regresó al terreno de las autoridades del Estado, han tenido desmantelado al Sistema Nacional Anticorrupción. No se nombró al fiscal especializado hasta el día de hoy, no se han nombrado a los jueces especializados en materia administrativa, ha habido profundas resistencias por parte de varias de las instituciones que conforman el sistema para operar de manera coordinada. En fin, cuando el asunto regresó al circuito institucional, permítanme decirlo así, claro, ahora vino el cambio de gobierno y veremos qué sucede, pero lo que podemos decir es que no ha sucedido lo que tenía que suceder desde el punto de vista de la operación del sistema. El dato de los números creo que es interesante porque miren, para una consulta popular según el artículo 35 de la Constitución se requiere el 2% de la lista nominal de electores. No, es 0.13% en el caso de la... claro, es
0.13% en el caso de la iniciativa legislativa, 2% en el caso de la consulta popular. De 100,000 pasas a 1.700.000 ciudadanos se requieren para impulsar una consulta popular. Y es curioso, lo que establece la Constitución es que para que esa decisión sea vinculatoria para las autoridades del Estado, tienen que votar a favor de la misma el 40% de los ciudadanos de la lista nominal, que estamos hablando de más de 34 millones de personas. Bueno, el aeropuerto de la Ciudad de México lo suspendieron con 747,000 votos. ¿Sí? Pues digo, nada más para poner, digamos, en dónde está la complejidad del diseño normativo, que en algunos casos puede ser el adecuado y permite que el asunto fluya, en otros puede ser sumamente restrictivo e impedir, digamos, que este tipo de ejercicios tengan lugar, y en otros, una modalidad no legislada, digamos, pueden ser al final la base de decisiones políticas de gran trascendencia a partir, pues, de un ejercicio que no corresponde, digamos, a los números que establecen. Creo que es muy interesante. Tengo varias cosas que me gustaría compartir con ustedes, pero prefiero escuchar a las y a los colegas sobre las respuestas y las preguntas. Pero hay un dato nada más. El día de mañana, por ejemplo, para también evidenciar la relevancia de algunas figuras de consulta, por ejemplo, para la academia. El día de mañana tendrá lugar aquí la presentación de un informe, están todas y todos invitados a partir de las 9:30 de la mañana. El evento lleva el nombre de Libre Determinación y Consulta Indígena en contextos de megaproyectos en México. Lo presentamos nosotros, el Instituto, la organización Due Process of Law y también Fundar Centro de Análisis e Investigación. Lo que hemos estado documentando es las enormes dificultades precisamente que enfrentan las comunidades, en este caso indígenas, cuando ven afectadas sus condiciones de vida por grandes inversiones en muchas materias, como es el caso de las minas, como es el de las hidroeléctricas, y ahí hay todo un tema, porque es un derecho constitucionalizado con un desarrollo y un sustento en el derecho internacional que resulta de gran importancia en sociedades multiculturales y complejas como lo es el caso de la mexicana, y sin embargo que suele ser derrotado por la vía de los poderes. La consulta indígena en muchas ocasiones o no se hace o se hace mal, o se hace y no se le hace caso al resultado de la misma, y hay una gran cantidad de situaciones en las que las comunidades se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ahora habrá una gran discusión, seguramente la tendrán con el Tren Maya sobre este tema, porque es uno de los temas que está colocado sobre la mesa, y esto para decir cómo incluso para gobiernos que genuinamente dentro de su agenda y dentro de su forma de operar hay una vocación hacia consultar, pues ciertos tipos de consulta pueden convertirse en un obstáculo para otro tipo de proyectos que también genuinamente han presentado y intentarán llevar a cabo. Creo que ahí me parece que hay una tensión interesante, que es una tensión que viene desde atrás, pero que estará presente en el futuro de la agenda nacional, en esta interacción entre los mecanismos de democracia directa y de democracia representativa. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ahora tenemos un poco de tiempo para las preguntas de la audiencia. La primera pregunta va a Eduardo, es una pregunta de actualidad. La leo. ¿Por qué la clase política que está en el Congreso de la Unión no han legislado nada en contra del robo de combustibles hasta ahora? Sí, no, creo que sí lo han hecho, el problema es que no lo han hecho bien. Y no solo eso, ahorita hay un riesgo enorme, ¿no?, alrededor del tema de la prisión en automático, que muchos investigadores de este instituto han llamado de populismo legislativo. Yo creo que nuestro problema es otro, no es de omisión, es de capacidad técnica y de entender bien un fenómeno complejo y producir los marcos normativos que se adecuen a las verdaderas condiciones del país. Es más, lo que se está discutiendo a mí no soy de escandalizarme, la verdad es que pocas cosas ya me sorprenden en la vida y me escandaliza, ¿no? El populismo
legislativo en términos de la prisión preventiva en automático. Entonces, aguas, yo creo que ahí sí no se trata de que legislen al vapor, se trata de que piensen muy bien lo que están haciendo, porque si no, no van a resolver un problema, van a crear uno nuevo. No sé si otro ponente quiere responder a esta pregunta. Es que aunque se desvió de la democracia participativa, creo que es un buen foro y un buen espacio para advertir el enorme riesgo que hay de llevar a cabo esta reforma que se quiere hacer al 19, para ampliar las figuras que merecerán prisión preventiva. No solamente es un asunto de populismo legislativo que termina criminalizando siempre a los más débiles, sino que además es una decisión en abierta contradicción con la decisión estratégica que se tomó en 2008 de apostar por un cambio de sistema de justicia penal. Esta es una reforma profundamente regresiva que además paradójicamente en una versión incluso un poco menos radical la había propuesto el Partido Revolucionario Institucional durante la legislatura anterior y venturosamente se paró y ahora está otra vez sobre la mesa. Y sí creo que es un tema muy delicado. Muchas gracias. Ahora una pregunta que voy a hacer a Guadalupe es el tema de la instrumentalización. La pregunta está, ¿cómo evitar que la democracia directa, sus mecanismos, sean usados para legitimación de acciones gubernamentales? Sí, Sí, precisamente ese era mi punto sobre yo sé que la legislación un poco, favorece esta confusión de llamarle consulta popular a cualquier mecanismo, de refrendo hacia la población, sin fijarnos muy bien cuáles son los promotores. Hasta ahora, todos los intentos de consultas populares, por ejemplo, no han venido de la sociedad civil. Es importante que incluso en la instrumentalización, incluso en la legislación, se tengan muy bien distinguidas las figuras que, como decía, advertía el consejero Yuri, pueden responder a distintas finalidades y no podemos hablar de todos estos mecanismos como si fueran las mismas cosas, ¿no? Es muy distinta la lógica de un referéndum que precisamente, es un mecanismo, como explicaba en la presentación, iniciado o por los ciudadanos o por los representantes, que no un plebiscito técnicamente iniciado por el propio titular del Ejecutivo, que propiamente no podríamos, tratar como una consulta popular. Creo que es importante y es importante que, demos seguimiento a las 4 iniciativas que hay para la reglamentación de las consultas populares, de modo, ¿no?, que ese mecanismo no, favorezca la participación de la ciudadanía y que no termine siendo un mecanismo más del propio gobierno para poder, imponer su agenda. Sí, muchas gracias. Ahora una pregunta que se dirige más al señor Guerrero García. En los mecanismos de democracia directa o representativa, ¿qué recurso podría utilizar los ciudadanos para exigir mayor transparencia y rendición de cuentas a las instituciones? Sí. Me parece que el sistema anticorrupción señala ya procedimientos en ese sentido. Creo que un tema importante es el que tiene que ver con presupuestos participativos y me parece que el déficit y la complejidad que tenemos a nivel estatal y municipal, independientemente de lo que aquí se señalaba con el sistema nacional, es quizás el mayor obstáculo para hacer vigente el derecho de los ciudadanos en materia de transparencia y combate a la corrupción a nivel de gobiernos locales. Creo que ese tema es importante. Hay otros mecanismos, pero normalmente no están respaldados por una acción institucional sólida. Ok, muchas gracias. Ahora una pregunta para Yuri. Respecto a los presupuestos participativos, ¿qué aspectos lo podrían mejorar en la Ciudad de México?
hay algunos problemas como la restricción de áreas, materias y la calificación de la viabilidad y el clientelismo que genera. Sí, ¿cómo se puede mejorar el uso del presupuesto participativo en la Ciudad de México? Me parece que es la pregunta. Sí, a ver, yo diría, el presupuesto participativo hay que evaluarlo desde muchos parámetros. Sí logra mejorar la vida en comunidad, sí logra mejorar la ciudad y sí genera debate. Mantiene, ciertamente, bajas tasas de participación. Un poco siguiendo la lógica de lo que decía el doctor Salazar, bajas, pero cuando menos a nivel de la Ciudad de México, más altas de otras consultas más importantes, quizás como la del aeropuerto de la Ciudad de México. Hay más votos en cualquiera de presupuesto participativo de las que hay en la ciudad en esa consulta tan trascendental. ¿Qué creo que hay que hacer? Más debate en Internet, esto que les decía de Denver y de otras grandes ciudades me parece importante. Proyectos de largo plazo. El asunto es que se tienen que ir haciendo como por cachitos, porque como nada más se hace año con año, hoy hago media pista de correr, pero no sé si el próximo año va a ganar la otra mitad de la pista de correr, y entonces acaba uno haciendo proyectitos chiquitos en lugar de poder apostarle a un proyecto de 4 o 5 años, y son muchas las dificultades para generar proyectos entre muchas colonias. Y el principal obstáculo que yo veo es, necesitamos invertir más en que la gente conozca que hay un presupuesto participativo. 1,000 millones de pesos del presupuesto justifican que se haga una inversión importante en que la ciudadanía se entere que tiene esa posibilidad. Lamentablemente, siempre la difusión es la primera que se castiga, y eso ha ocasionado problemas. Sí, muchas gracias. A ti. Dos preguntas por el señor Salazar, que ambos están relacionados con el aeropuerto. La primera, ¿qué mecanismo procesal se podría activar en contra del plebiscito que suspendió el aeropuerto? Y la segunda, ¿a qué se debe que en consultas como la del aeropuerto no se cumple con la protección de datos personales? A ver, un comentario general sobre los dos. Hay que tomar en cuenta que este ejercicio, llamado así consulta popular en el caso concreto, pues fue más un hecho de naturaleza política. No fue una cuestión que siguiera, digamos, las formalidades a las que Yuri ha hecho referencia y las que se encuentran contempladas en la Constitución. La Constitución establece un procedimiento preciso y puntual para llevar a cabo las consultas populares, que no niego que en muchos sentidos, por su propio diseño, es muy complicado y en fin, y es además dificulta llegar a la consulta, porque te pide una serie de requisitos. Ya decía yo, el número de personas que lo promuevan, aunque también lo pueden promover instituciones. Te establece que tendrán que tener lugar el día de las elecciones federales, lo cual se entiende también con claridad en la agenda de un gobierno, que tener que esperar hasta la siguiente elección para poder consultar puede ser, digamos, oneroso desde el punto de vista de su agenda política. En fin, te pone una serie de limitaciones temáticas, algunas de ellas muy abiertas, que son lo que ayuda a entender porque en las 3 ocasiones en las que se presentaron para realizarse consultas de estas, a la Corte, se pusieron a consideración de la Corte si se llevaban a cabo o no. La Corte dijo que no, porque desde el punto de vista de las y los ministros, se estaba dentro de aquellas temáticas que no podían ser consultadas. Una era de reforma energética, una de salarios mínimos y uno de disminuir la representación proporcional en la Cámara de Diputados, ¿no? La Corte consideró que tenían que ver con cuestiones vinculadas con los ingresos del Estado y con derechos humanos y con la forma de gobierno democrática, y por lo mismo dijo que no, ¿no? Pero bueno, esto para decir que hay un marco que hace de la ejercicio que realizó el gobierno actual para lo del aeropuerto es una cuestión distinta que se debe valorar desde otra perspectiva, una perspectiva mucho más de lógica política. Para mí no es propiamente una consulta, y además no es una consulta que tuviera reglas claras de cuáles eran, digamos, los términos en los que tendría lugar. Me preguntan, ¿cómo se puede combatir? Bueno, en la vía jurídica
hay ya ahora pues una serie de acciones por parte de quienes consideran que se han visto afectados en sus intereses, y habrá la necesidad de llegar a acuerdos, sobre todo con quienes tienen algunos acuerdos económicos que ya se habían llevado a cabo. Estos son temas que ya se moverán, digamos, en la sede de la negociación entre el gobierno y los actores afectados, y por supuesto, si no llegan a un acuerdo, los litigios que tendrán lugar posiblemente tanto en sede nacional como potencialmente también en sede internacional. Pero ese ya es un derrotero jurídico entre aquellas personas directamente involucradas y afectadas y las autoridades del Estado. Quiero concluir con una cuestión de lo que decía Guadalupe, que yo creo que es interesante, y vincularla con esto de la prisión preventiva a lo que aludíamos hace unos minutos. El problema también de estos ejercicios es que si todo se consulta, probablemente vamos a llegar a decisiones muy lesivas para los derechos humanos. Pongo un ejemplo. Yo estoy seguro que si hoy se hace una consulta popular y se le pregunta a la gente, ¿prefieren o no la prisión preventiva para todos los delincuentes de cualquier rango? La mayoría va a decir que sí. Y eso es profundamente contradictorio con un Estado constitucional de derechos. Pero ese segundo razonamiento no va a estar en el humor mayoritario. Exactamente lo mismo que se dice hoy y es cierto de la Guardia Nacional, quien hemos alzado la voz con mucha preocupación de esa decisión. Lo hemos hecho con una serie de consideraciones y argumentos que no pueden depender de la voluntad mayoritaria, porque es verdad que si haces una encuesta, las gentes quieren una Guardia Nacional militarizada, sin medir las consecuencias que eso supone para el Estado constitucional y democrático de derecho. Entonces, no es la ruta de preguntar a las mayorías la mejor ruta de consolidar todos los derechos en una democracia constitucional, y creo que es algo que también debemos de tomar en cuenta, porque como bien dice la teoría constitucional, los derechos humanos, las más de las veces, son los derechos de los más débiles frente y contra los humores mayoritarios. Y no hay que perderlo de vista, porque creo que también es algo a tomar en consideración cuando hacemos una reflexión más amplia sobre estos mecanismos que tienen muchas bondades si se acotan bien, si se norman bien, si se legislan bien, pero que también pueden ser profundamente peligrosos. En eso coincido con Guadalupe Salmorán, y me da mucho gusto que esté aquí, lo digo como director del instituto, el presidente del Instituto Nacional Electoral que acaba de llegar, Lorenzo Córdoba. Bienvenido a esta que es tu casa. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Así estamos llegando a la final de nuestra segunda mesa. Un gran aplauso y un grande gracias para los expertos.